Hola, buenos días a todos. En primer lugar, darle las gracias por asistir a esta comunicación, aunque sea de manera virtual. Mi nombre es José Luis Estrada Chichón y junto a mí está la compañera Elena Romero Alfaro. Ambos somos profesores del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Cádiz. El trabajo que presentamos hoy lleva por título Creación de materiales manipulativos para la enseñanza ICLE, proyecto colaborativo entre estudiantes universitarios del Plan Plurilingüe de Educación Primaria. Los contenidos de nuestra presentación se dividen principalmente en 6 grandes bloques. Empezaremos por la introducción del proyecto, es decir, el origen, los indicios que nos llevaron a realizar este trabajo. Pasaremos a hablar del proyecto en sí mismo, veremos en qué consistió y cómo se desarrolló principalmente. Pasaremos luego a trabajar, a hablar, a comentar acerca de la metodología y los criterios de evaluación empleados para calificar este proyecto. Y por último presentaremos los resultados obtenidos más significativos, así como las conclusiones alcanzadas. En último lugar, presentaremos la bibliografía utilizada. En lo que compete a la introducción de nuestro trabajo, destacamos en primer lugar el concepto de aprendizaje basado en proyectos, que creemos que es inherente, está estrechamente relacionado con la enseñanza de idiomas. Por su parte, la enseñanza de idiomas es una de las manifestaciones más claras hoy por hoy de las innovaciones educativas presentes en el mundo de la educación, valga la redundancia. Creemos que los idiomas, por otra parte, deben adquirirse y no solamente aprenderse, es decir, la adquisición lingüística precede al aprendizaje. Esto conlleva que el uso de la lengua meta debe realizarse con fines auténticos, es decir, y leo del texto que aparece en pantalla, con propósitos comunicativos. En este sentido, debemos subrayar la importancia actualmente de la enseñanza bilingüe, ya que en términos lingüísticos favorece la adquisición lingüística frente a ese uso instrumental, ese uso tradicionalmente asignado a las lenguas extranjeras. Así, el aprendizaje basado en proyectos y la educación bilingüe comparten una serie de objetivos. De una manera más específica, el enfoque AICLE, aprendizaje integrado de contenido en lengua extranjera, y, por otro lado, el aprendizaje basado en proyectos, por su parte, comparten igualmente un alto grado de flexibilidad. De ahí que, en gran parte, el éxito de las prácticas AICLE requieran la aplicación de trabajos realizados a través del aprendizaje basado en proyectos. Por lo tanto, el ejemplo del proyecto que presentamos es una práctica AICLE fundamentada en un aprendizaje basado en proyectos. Constó de 5 fases de trabajo diferentes. Por un lado, la selección del tema por parte de los estudiantes. En segundo lugar, la planificación, pasando por la investigación, el desarrollo del proyecto y en último lugar se presentaron ante el pleno de la clase los resultados obtenidos. Dichos estudiantes conformaban el grupo de alumnos matriculados en la asignatura AICLE 2, la literatura infantil como experiencia plurilingüe. Se trata de una asignatura encuadrada en el último curso del grado de educación primaria y todos los estudiantes pertenecían al itinerario plurilingüe, en este caso de la Universidad de Cádiz. Se trata de una asignatura optativa que pertenece a la mención lengua extranjera AICLE. El proyecto en sí mismo consistía en la elaboración de un juego de mesa en donde se incluían preguntas tanto de materias AICLE como de obras clásicas de la literatura infantil anglosajona. El primer punto de partida de este proyecto nació en el curso anterior, es decir, el año académico 2017-2018, en donde se trabajó a partir de una obra del autor belga Mario Ramos titulada C'est moi le plus fort. Se trata de un proyecto grupal en donde participaban entre 4 y 5 alumnos por equipo. La finalidad era construir un juego de mesa similar a los populares de la cultura española, es decir, tales como el parchís o la oca. Y, como decía anteriormente, constaba de una serie de preguntas, preguntas que principalmente se dividían en 3 grandes bloques. Por un lado, materias o asignaturas AICLE, por otro lado, obras de la literatura infantil anglosajona y, en último lugar, una serie de preguntas extra o bonus. Haciendo hincapié en los 2 primeros bloques de preguntas, destacamos las preguntas relacionadas con las asignaturas AICLE, en donde para todos los casos el inglés servía como lengua vehicular,
Dichas asignaturas son las que podemos leer en pantalla: Maths, Natural Science, Social Science, Arts and Crafts, Physical Education y Music. Por otro lado, las obras de literatura infantil anglosajona escogidas son las tres que también pueden observar. Por un lado, y para el primer ciclo de educación primaria, se escogió la obra Isn't That Funny de Christopher Milner. En segundo lugar, para el segundo ciclo de educación primaria, escogimos la obra Little Red Riding Hood and the Wolf de Roald Dahl. Y por último, para los cursos quinto y sexto de educación primaria, es decir, el tercer ciclo de esa etapa educativa, optamos por la obra The Wonderful Wizard of Oz de Frank Baum. En lo que respecta a la metodología, el trabajo se realizó íntegramente en el aula a lo largo de 4 sesiones, para un total de 6 horas de trabajo. Todas las sesiones se realizaron en el mes de octubre del año 2018. La tabla que pueden observar incluye la temporalización y las fases del proyecto según la categorización de las fases del trabajo señaladas en una diapositiva anterior. La primera sesión sirvió igualmente para ofrecer una determinada serie de instrucciones a los participantes, a los estudiantes de la asignatura AICLE 2, tales como la asignación de roles para cada uno de los miembros de los diferentes equipos, el uso de los materiales, así como su lección, etc. El juego de mesa consistía en un total de 50 casillas que estaban divididas de la siguiente manera: 25 casillas estaban enfocadas a preguntas en relación a materias AICLE, de las cuales únicamente podían escoger 4 asignaturas del ramillete conocido. Por otro lado, 15 casillas estaban destinadas a preguntas específicas sobre las diferentes obras clásicas de la literatura infantil anglosajona. Y por último lugar, 10 casillas estaban destinadas a actividades extras, a la elección de los diferentes grupos que denominamos, como saben, preguntas bonus. En cuanto a los criterios de evaluación del proyecto, el 80% de la nota final correspondía a lo que era el juego de mesa en sí. Un 40% de este 80% correspondía a la elaboración, a la confección de las preguntas AICLE y obras de literatura infantil anglosajona. El 20% se relacionaba directamente con los materiales, es decir, la calidad del juego y su originalidad. Y el 20% restante a la presentación de los resultados ante el grupo, así como la propia experimentación, es decir, el juego con el proyecto realizado. Los propios estudiantes tenían que ser capaces de jugar tanto con su juego, el juego que ellos confeccionaron, como con otros juegos de mesa de los restantes equipos. El 20% final de esa nota, de esa calificación, estaba relacionada con el escrito, es decir, semanalmente los alumnos tenían que hacer una reflexión a modo grupal de cada una de las sesiones realizadas, del trabajo realizado durante esa sesión. Un 10% de este 20% correspondía al análisis y la argumentación, es decir, la reflexión grupal per se, y otro 10% finalmente correspondía al uso correcto de la lengua inglesa. En la presente diapositiva podemos observar la rúbrica de evaluación utilizada tanto para calificar las preguntas, por un lado, como los materiales utilizados que dieron forma al proyecto. En lo que compete a los resultados obtenidos, en primer lugar, dispusimos de 6 juegos de mesa diferentes. Cada equipo confeccionó un juego de mesa, es decir, en total había 2 juegos de mesa para ciclo educativo. Igualmente podemos observar la elección de asignaturas AICLE para cada uno de los 6 grupos diferentes, divididos a su vez, tal y como acabo de comentar, en los 3 ciclos que conforman la etapa de educación primaria. Observamos aquí la foto tomada a uno de los trabajos realizados para el ciclo primero, concretamente el que correspondía al equipo 1. Los resultados obtenidos también muestran ciertas deficiencias en cuanto a la confección de las preguntas por un lado y el uso de los materiales por otro. En relación a las preguntas, fueron varios los grupos que de alguna manera insistieron en una repetición casi continuada de un mismo tipo de pregunta, la propia estructura de la pregunta. En algunos casos incurrieron en una dificultad excesiva a la hora de plantear
preguntas para un tipo de alumno muy determinado al que iba enfocado este trabajo. Y en último lugar, y de manera casi sorprendente, dos equipos incurrieron en la falta de escoger la asignatura lengua española o language como una materia a ICLE, cuando el currículum es la única asignatura que no contempla, es decir, la única asignatura que no se puede impartir a través de una lengua extranjera, en este caso el inglés. En lo correspondiente a los materiales, existieron para algunos grupos ciertas deficiencias tanto en la elección como en la aplicación y el manejo de los propios materiales que de alguna manera dificultaban el poder jugar con los juegos de mesa desarrollados. En esta diapositiva podemos apreciar las calificaciones finales obtenidas por los 6 grupos, tanto para la elaboración y la confección de preguntas como para la gestión de los materiales. La nota media obtenida por los 6 grupos fue de 3,8 puntos sobre 5. Y ya por último, en cuanto a las conclusiones alcanzadas y en voz de los propios participantes, destacamos o justificamos, mejor dicho, la relación beneficiosa existente entre las prácticas AICLE y el aprendizaje basado por proyectos, algo que adelantamos al comienzo de la presentación. Igualmente, los propios interesados, estudiantes, ponían sobre la mesa el beneficio de trabajar cuestiones relacionadas directamente con asignaturas AICLE y su su potencial aplicación o extrapolación a contextos auténticos en educación. Igualmente destacaban también la motivación de trabajar con materiales manipulativos, así como la posible aplicación a otras asignaturas, es decir, la elaboración de trabajos que pudieran de alguna manera también llevarse a cabo en asignaturas diferentes. También destacamos la formación inicial de estos estudiantes como inminentes profesores a ICLE a través de la propia experimentación didáctica. Y en último lugar les presentamos las obras que fueron o que han sido referenciadas a lo largo de esta presentación. Simplemente darles las gracias por haber estado escuchándonos y si en algún momento tuvieran alguna pregunta o quisieran ponerse en contacto con nosotros, por favor no duden en hacerlo. Muchísimas gracias.